¿Qué tal a todos? Saludos, muy buenas noches. Saludamos a ustedes que están ahí en la televisión, pero también a quienes nos siguen a través de las ondas de Canarias Radio y también a miles de canarios que se conectan a través de otras emisoras de radio y que enganchan la sintonía autonómica para extender el servicio público de esta que saben, y lo hacemos con gusto, es su casa, Radio Televisión Canaria, y llevarla a todos los rincones del archipiélago. Acaban ustedes de ver el repaso a la actualidad del día en el Telenoticias 2, la noche de un miércoles de la quinta semana ya, fíjense, de confinamiento, un confinamiento obligado que ha prácticamente paralizado todo el mundo. Un confinamiento que todo el mundo lleva en su casa, pero pensando también en el presente, en el futuro. Esto es una guerra contra el virus y, como en todas las guerras, lo primero es salvar la vida, la supervivencia de cada una de las personas, pero también sabemos que después vendrá una posguerra. Y las posguerras a veces son incluso más duras que la propia guerra. Vamos a preguntarnos qué va a pasar, sobre todo cómo vamos a arrancar esa nueva realidad, ese mundo real que un día dejamos ahí quieto y parado cuando entramos en casa para confinarnos. ¿Cuánto dinero habrá, cuántos fondos públicos habrá para atender a esa avalancha de necesidades sociales y cómo se va a reanimar la maquinaria económica? Por eso queremos preguntarle a quienes el destino pusieron al frente de la toma de decisiones, quienes están gestionando esta realidad tremenda que nos ha tocado, posiblemente quienes están gestionando la peor de las emergencias sanitarias de todas nuestras vidas, la de todos. Hace una semana, 2 semanas y media, preguntábamos al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en este mismo espacio, la sede de la presidencia del Gobierno de Canarias, la sede que tiene en Las Palmas de Gran Canaria. Y hoy se sienta con nosotros el vicepresidente de Canarias, Román Rodríguez. Muy buenas noches. Buenas noches. Hemos seguido el mismo protocolo, manteniendo la distancia social como corresponde también en el trabajo. Le presentaba como vicepresidente, pero también es usted el consejero de Hacienda, cartera importante porque ahí está el dinero que luego se reparte, de presupuestos y de asuntos europeos. Fíjese que, sin salir todavía de esta, seguro que muchos canarios en casa tienen marcado el 26 de abril en el calendario como se acaba el estado de alarma y parece que sin salir de este ya hay en vías una nueva prórroga que nos llevaría, vicepresidente, al 10 de mayo. Bueno, primero estamos ante una situación insólita, inimaginable. Un virus que ha generado una auténtica problema de salud a nivel global que está comprometiendo a países pobres y ricos. Estados Unidos tiene dificultades, los tiene Alemania, los tiene Italia, los tiene España, los tienen los países del sudeste asiático. Estamos, por lo tanto, ante un ataque de un bicho, en este caso un coronavirus, que ha generado una pandemia, un problema de salud, que está modificando nuestras vidas y que está impactando de forma muy relevante en la economía y en lo social. Para salir de esta lo tenemos que hacer juntos, pero tenemos que hacer las cosas bien. Y una de las claves de este primer éxito relativo contra el virus, esta primera batalla, está siendo el confinamiento. El nivel de eficacia del confinamiento es muy importante y por eso hay que agradecer y reconocer a la gente el nivel de responsabilidad que está significando, respetando, quedándose en casa. Es duro quedarse en casa. Es difícil no poder visitar a los amigos o no poder ir al campo o a la playa. Pero esta decisión de quedarse en casa a través del estado de alarma está siendo eficaz. Y en Canarias de manera más importante. Estamos ganando esta primera batalla al virus, afortunadamente, porque estamos cumpliendo con este requisito. El periodo de alarma está hasta el 26 de abril. No es descartable que se amplíe. También es cierto que se puede suavizar las condiciones de ese estado de confinamiento. Ya hemos visto un cambio en esta quinta semana donde determinadas actividades pueden volver con condiciones, con distancia física, con medidas de higiene, con información y por lo tanto no es descartable que se vaya al estado de alarma más allá del 26 de abril, pero si se toma esta decisión será porque los expertos nos garantizan, estudian y analizan de que esta es una decisión inteligente, una decisión buena para esta batalla contra el virus la ganemos. Porque ahora necesitamos tiempo para 3 cosas. Primero,
para que el sistema sanitario no se vea desbordado. En Canarias lo estamos consiguiendo. En segundo lugar, para tener tratamiento contra el virus, que en ocasiones puedan significar retrasar o resolver el problema. Y sobre todo, y es ahí donde ganaremos la guerra, con una vacuna eficaz. Por lo tanto, el confinamiento, aunque sea doloroso, aunque sea duro, es un instrumento de una enorme eficacia y en Canarias estamos con unos datos, con unos resultados afortunadamente mucho mejores que el resto del Estado y que otros lugares del mundo, y la clave es que la gente está cumpliendo. Porque hay que poner luz sobre las dudas. En la calle ahora mismo, en mi casa, yo que estoy trabajando, eso es una tarea esencial, el trabajo de periodista, me toca hacer la compra. Esta mañana, en la compra, de vuelta de camino al trabajo, no se hablaba de otra cosa. En Canarias se habla mucho de vamos a ser los canarios los primeros de España en salir de este confinamiento, y si se hace, ¿cómo va a ser ese escalonamiento? ¿Esa posibilidad está en las mesas de los gobiernos? Nosotros no vamos a hacer experimentos, no vamos a hacer de laboratorio. Estamos hablando de una cosa muy seria, que es la salud de nuestra gente, la estabilidad económica. De manera que las decisiones se van a hacer siempre con informes, con expertos. Esto no es una decisión política, el ampliar el confinamiento o no, en salir o no. Es una decisión que tiene un soporte técnico, científico, que por cierto, la técnica y la ciencia han ido conociendo al virus a medida que pasan los días y las semanas, y por lo tanto las estrategias se han ido adaptando al nivel de conocimiento que se tiene sobre este virus, de manera que las decisiones no van a ser para quedar bien, no van a ser para dar buenas impresiones. Las decisiones tienen que ser rigurosas, científicas, en manos de expertos, de manera que de entrada ese confinamiento adelantado no hay razones para concluirlo. Y si las hubiera, no pueden ser, insisto, políticas, sino decisiones técnicas y de expertos. Es cierto que estamos mejor que la media del resto del Estado español y mucho mejor que algunas otras latitudes del mundo, pero justamente porque hemos sido prudentes, porque hemos sido obedientes, porque hemos seguido el confinamiento, porque estamos respetando las medidas de higiene, de distanciamiento físico, porque estamos en definitiva siguiendo las instrucciones que los expertos nos van indicando a medida que el conocimiento avanza. Por lo tanto, esperaremos al 26 de abril y si hay datos que aconsejen flexibilizar el confinamiento, lo haremos porque esos datos dicen que es seguro hacerlo, que no nos pueda generar un rebrote. Hay algunas latitudes en el mundo que salidas precipitadas han generado pues nuevos brotes del virus y esto lo tenemos que controlar con el máximo rigor. Tendría poco sentido el sacrificio que estamos haciendo para echar a perder tanto esfuerzo. Vale la pena mantenerse. Sabemos que es muy difícil. Todos tenemos familiares y amigos a los que no podemos visitar. Todos tenemos las ganas de irnos al campo o ir a visitar las playas. Todos estamos con ganas de volver a la normalidad. Desgraciadamente, la condición sanitaria que vivimos nos obliga a ser prudentes, no a tener miedo, pero sí ser respetuosos con la situación, y yo creo que la ciudadanía está haciendo un trabajo extraordinario con un nivel de cumplimiento muy alto, a pesar de lo difícil que es mantener a los niños en casa, a pesar de lo difícil que es no salir, de no poder visitar a tus hijos, a tu padre o a tus familiares, pero vale la pena seguir porque los resultados los estamos palpando, ¿no? Hoy mismo se ha creado ese comité de expertos para todo con esta crisis sanitaria. Es nuevo, el virus hay poco conocimiento de lo que ocurre con él. Hay un comité de expertos para esa vuelta, lo dirige la ministra Teresa Rivera, de Transición Ecológica. Habrá también un comité de expertos aquí, o será el comité de gestión de la crisis sanitaria el que se encargará, en todo caso, de esa progresiva y que se anunciará en su momento vuelta a la calle progresiva cuando ocurra. Nosotros aquí hemos tomado una serie de decisiones para organizarnos bien frente a esta singular, especial crisis. Primero, el presidente ha creado un comité de gestión de la crisis, donde está el consejero de Transporte, por supuesto el de Sanidad, donde está el presidente y donde estoy yo, pero hemos incorporado a expertos sanitarios, gente
que tiene ya historia y tradición en el manejo de situaciones críticas, Conrado Domingo, José Julián Isturi, pero donde hemos incorporado científicos, gente experta, que está analizando, que se reúne, que discute, que habla con los científicos del resto de España o a nivel internacional. De manera que la dirección de esta crisis sanitaria es una dirección de un equipo que dirige el presidente y estamos tomando las decisiones siempre con información de calidad, siempre con información de expertos. De manera que el Gobierno de España tendrá que contar con las comunidades autónomas. Hemos tomado algunas decisiones erróneas. Aquí ha habido errores en este proceso, ya tocará evaluar y aprender de ello. Pero yo soy de los que creo que la realidad... ¿Errores como cuáles? Por ejemplo, el material. Las primeras semanas tuvimos menos material del que precisábamos. Y hay que reconocer a los trabajadores sanitarios, a los que han estado en primera línea. Hay que disculparnos con ellos porque no fuimos capaces de darles el material que precisaban las primeras semanas de esta crisis, porque hicimos una apuesta que fracasó. Centralizar las compras en Madrid, no podíamos movernos las comunidades autónomas y al final Madrid no fue capaz de proveernos de material y cuando se constató el fracaso y tuvimos la oportunidad de hacerlo directamente, hemos conseguido que desde Canarias, desde el Gobierno de Canarias, haciendo un esfuerzo económico en un mercado muy tensionado, yo diría que casi un mercadeo, hemos conseguido el 80% del material que tenemos en Canarias de protección, de test, de todo lo que significa los instrumentos de trabajo, lo hemos conseguido después de constatarse que la centralización no fue una buena medida. Yo soy de los que creo que la dirección de la crisis sanitaria en el Gobierno central pues debe contar con la realidad de los territorios. La sanidad está desconcentrada desde hace 25 años. Aquí se decide todo, aquí están los expertos, aquí están los hospitales, aquí están los centros de salud, aquí están los sistemas de vigilancia epidemiológica. Está muy bien una dirección centralizada, pero esa dirección tiene que alimentarse de las posiciones, de la experiencia, de la gestión, de la capacidad de autogobierno de la sanidad, porque Madrid solo hace la legislación básica y por lo tanto tiene que haber un proceso de diálogo entre las comunidades autónomas y la Administración del Estado para que las decisiones sean lo más correctas posible y estamos en ese proceso de diálogo. Esto no es en Madrid 4 señores deciden lo que pasa en todo el Estado porque el riesgo de equivocarse aumenta cuando no se cuenta con la diversidad y con el conocimiento que se ha acumulado durante 25 años de autogobierno en materia sanitaria, porque todas las competencias son del Gobierno de Canarias. Y ese material sanitario, que precisamente es para proteger a nuestros sanitarios, que son los que al final tienen que curar a la gente que está enferma, ¿está ya? ¿Usted puede decir que está en todos los centros sanitarios? Ya hemos tenido que irnos al mercado internacional a pelear en un mercado donde te tienes que pelear con los Estados Unidos de Norteamérica, con los alemanes, con los holandeses, con los catalanes, con el resto de los territorios y las autoridades sanitarias del mundo. Pero tengo que decir que con la colaboración, con la mediación, con el asesoramiento de gente que se mueve en el mercado internacional y en el mercado chino, que es el gran proveedor de estos materiales, hemos logrado un éxito notable captando material a precios razonables y de calidad para proveer de estos recursos al sistema sanitario y esa presión, esa tensión que teníamos al principio la hemos rebajado, pero continuamos porque vamos a seguir con esa conexión comercial que hemos captado para seguir teniendo mascarillas, teniendo EPI, teniendo test, teniendo todos los instrumentos que sabemos son útiles para combatir esta enfermedad. Y siendo conscientes de que nosotros no hemos tenido la presión asistencial que han tenido otros territorios del Estado español. Nosotros no hemos tenido esa tensión en las unidades de cuidados intensivos. Hemos ocupado el 30% de nuestras camas y hay comunidades que se han ido al 120, al 150%. Afortunadamente, el contagio comunitario se produjo casi al inicio del confinamiento y eso ha permitido que nuestros registros, tanto de fallecimiento, de internamiento hospitalario, de ocupación de unidades de cuidados intensivos, incluso tasas de infectados, estén muy por debajo de nuestro entorno porque nos cogió el confinamiento al principio de los contagios y está siendo muy eficaz y de ahí que los registros de Canarias sean los registros más generosos, digamos, de esta crisis de las comunidades autónomas españolas. Incluida la tasa de letalidad, que es la más baja. Sí, tenemos una tasa de letalidad pues sensiblemente inferior a la media.
Los datos son claros. Aquí, primero hay que decir que cualquier muerte debe ser lamentada y evidentemente aprovecho también para dirigirme a la familia y los amigos de los fallecidos para expresar las condolencias del Gobierno de Canarias a esa familia, pero hay que decir que nosotros tenemos 4,8 fallecidos por 100.000 habitantes, que la media española está en 40 por 100.000 habitantes. Esto con prudencia hay que verlo, pero digamos que afortunadamente en Canarias esta batalla, esta primera oleada del virus la estamos ganando y la clave ha sido el sistema sanitario y el confinamiento. Esto es determinante. También hemos cerrado el espacio aéreo, de facto aquí no está entrando nadie. Costó convencer a la Administración del Estado que no es lo mismo Toledo que Canarias, que nosotros podíamos frenar el movimiento de personas porque los casos son importados. Hemos cerrado de facto las conexiones aéreas de Canarias con el resto del mundo y entre las islas mantenemos un mínimo de conexión. Hemos cerrado el sistema turístico porque no tenía sentido mantenerlo. Fue un pacto con el sector, con el Gobierno y convencimos al Gobierno de España, digamos que las medidas que se han tomado aquí de cierre de facto del espacio aéreo, de cierre del sistema turístico, o el que nos tocara el confinamiento casi al inicio de los contagios comunitarios han permitido que nuestros registros sean buenos y por eso vale la pena el quedarse en casa, por eso ha sido útil, por eso está teniendo resultados a pesar del sacrificio que esto supone. Por lo tanto, lamentar las muertes, reiterar nuestro agradecimiento a los trabajadores sanitarios, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a ustedes que andan informando todo el día a la población sobre esto, a los que despachan los medicamentos o los alimentos, porque ellos también han sido determinantes en este éxito relativo frente a la primera batalla contra el virus. De esos sanitarios le quería hablar, porque se ha puesto usted ya como médico, también sabemos, en la bata. ¿Se ha puesto usted en esa piel de los médicos? No digo cirujanos médicos, de todo, porque en ese engranaje de la sanidad pública todos son imprescindibles, hasta el último de ese eslabón, en lo que han vivido y siguen viviendo en ese combate diario en los hospitales contra el COVID-19. Bueno, yo creo que se ha puesto en valor la importancia de los trabajadores sanitarios en todas sus categorías y del sistema sanitario público. Esta crisis va a dejar muchas enseñanzas, muchas. Una de ellas es poner en valor el estado del bienestar, el disponer de potentes servicios públicos para sentirnos protegidos en situaciones como esta. De esta crisis saldrá como positivo que la sanidad pública se tiene que seguir potenciando y que el error que se cometió en la anterior crisis económica de recortar los servicios públicos no lo podemos volver a repetir. Yo me voy a negar, me voy a pelear para que los recortes no afecten a los servicios públicos, ni a los derechos sociales, ni al sistema educativo, ni a la sanidad. Y hay que decir que los profesionales, que son profesionales vocacionales, que son profesionales de alta cualificación, han estado ahí. También hay que decir que la atención en nuestro sistema ha sido inferior a lo que ha pasado en Madrid, lo que pasa en Castilla-La Mancha, Castilla y León o en Cataluña, o lo que puede estar pasando en los Estados Unidos, donde la ausencia de un sistema sanitario público está poniendo en evidencia que un Estado, a pesar de su riqueza, si no dispone de servicios públicos, no es capaz de atender a sus ciudadanos. Primer país ahora mismo en el mundo, en casos de fallecidos, que es lo peor. Sin duda. Por lo tanto, poner en valor el trabajo de los sanitarios, poner en valor la sanidad pública y que este patrimonio que es de todos, el del servicio público sanitario, salga reforzado de esta primera batalla contra el virus, porque es la garantía del éxito que estamos teniendo y por lo tanto esa es una enseñanza en positivo de esta crisis. Usted hablaba de que habrá que aguantar más que nunca, justo cuando nos encontramos en medio, ya la mochila va pesando mucho, los días pesan. Si tuviera que hacer un diagnóstico, no porque lo sabemos, COVID-19, pero un diagnóstico, un reconocimiento de cómo está ahora mismo Canarias, sus más de 2 millones de habitantes. En la UCI, desde luego, parece que no, saliendo a planta al final de esta horrible pesadilla. Bueno, yo insisto que en términos sanitarios nosotros estamos con registros cada día mejores. Hay menos contagios, la tasa de contagio es muy baja, de las más bajas del Estado español. Tenemos menos ingresados por 100.000 habitantes que la media española, tenemos menos gente en la UCI que la media española y tenemos muchos menos fallecidos que la media española. Por lo tanto, estamos con unos resultados positivos.
que insisto, son gracias a disponer de un sistema sanitario, de tener profesionales cualificados, del confinamiento, y luego hay variables que han podido contribuir, como la insularidad. Yo decía a algunos de mis colaboradores que es la primera vez que la insularidad es un aliado con Canarias, porque siempre fue un inconveniente para conseguir respuestas sociales, económicas a nuestras necesidades. Y yo creo que los resultados sanitarios están siendo razonables. No hay que bajar la guardia, por eso el desconfinamiento se tiene que hacer con rigor, sin oportunismo, sin dejarnos presionar por la coyuntura, porque este éxito que estamos teniendo hay que mantenerlo en el tiempo. Y además hay que decir una cosa, este virus vino para quedarse, vamos a tener que convivir con él. Si tiene un comportamiento estacional, como dicen los expertos, aunque el conocimiento sobre esto es todavía insuficiente, es altamente probable que se produzca una segunda oleada en invierno. Pero ahí estaremos más organizados, más preparados. Puede que para entonces no solamente tengamos un mejor dimensionamiento, materiales de protección, test, sino que tengamos algún tratamiento. Hay 7 o 8 grandes ensayos clínicos a nivel global de medicamentos para evitar el contagio, profilácticos, preventivos y también para tratar el virus. Y sobre todo esa gran esperanza de la vacuna. La vacuna es la clave para generar inmunidad artificial, que es una de las respuestas que nos permitirá ganar esta guerra. Hemos ganado esta primera batalla, hay que seguir hasta que las autoridades, con los expertos detrás, decidan el final del confinamiento y la vuelta progresiva a la normalidad, pero yo creo que una de las claves va a ser, insisto, el compromiso de la gente en cumplir las normas que se están dictando, el dimensionamiento de la sanidad y, por supuesto, ganaremos esta guerra con la vacuna, que la tendremos, según los expertos, entre febrero y marzo del próximo año. Seguro que hay muchas madres y padres de alumnos, estudiantes, escolares, que están pendientes de ver qué pasa con el curso escolar. Es noticia de esta misma tarde, se ha decidido el curso hasta junio. Hay opciones para que los colegios puedan voluntariamente hacer un refuerzo en el mes de julio y hemos visto muchos titulares de, no quiero lanzar un jarro de agua fría de muchos estudiantes, aprobado general no va a haber, los profesores tendrán que hacer un convenio de la primera y la segunda evaluación que ya han terminado para decidir quién aprueba y quién no, que parece que hay una regla general de evitar como norma general los suspensos. Aquí en Canarias se va a cumplir este calendario escolar o habrá matices. Yo he leído los datos de la conferencia sectorial que acaba se produjo, de ser, de hecho. Mañana escucharemos a la consejera, pero interpreto que lo que hay es un reconocimiento a esta situación que estamos viviendo, que se va a buscar un mecanismo de que los chicos no repitan, que lo que determine en las notas sea el esfuerzo y los resultados de los 2 primeros trimestres y que el tercer trimestre pues se mantenga potencialmente como recuperable cuando pases de curso. Mi impresión es que es una decisión responsable, adaptada a las circunstancias, que va a facilitar la promoción de los chicos al siguiente curso académico sin renunciar a la recuperación de los conocimientos que han podido quedar a media, pero también reconociendo el esfuerzo de los primeros trimestres, porque el sistema educativo tiene una evaluación continua y la mayoría del curso se había celebrado con normalidad. Tengo la impresión de que el acuerdo es un acuerdo muy adaptado, muy respetuoso con la diversidad y que tengo la impresión de que el próximo año, que podemos tener un curso más normalizado, lo que quede pendiente se recuperará. Vicepresidente, el virus ha sido especialmente cruel con algunos sectores de la sociedad. Se ha metido donde casi más duele. En la península hemos visto casos de las residencias que se han convertido en trampas mortales. Precisamente los mayores son los que están pagando, mayores de 55 años. Lo peor de la factura de esta crisis, que lo pagan con su vida. Quizás ellos a los que le debemos el progreso que estamos disfrutando y que vamos a seguir disfrutando seguro en los próximos años. ¿Los mayores de Canarias están seguros en su residencia? Bueno, yo creo que los datos nuestros también nos acompañan, ¿no? Hemos tenido algún problema en alguna residencia, pero muy por debajo de lo que estamos viviendo en otros lugares del mundo y en el resto del Estado español. Pero tenemos que aprender también de esta situación. El sistema de residencia, el sistema sociosanitario, tiene que aprender de esta experiencia. Estos son centros escasamente medicalizados porque la razón es residir en un lugar porque no lo puedes hacer en tu domicilio y por lo tanto habrá que reinterpretar la lógica de esta residencia, su nivel de medicalización y sobre todo los controles y seguimiento. Por lo tanto, aprenderemos de esta.
Afortunadamente nosotros también en este parámetro andamos mejor que el resto, pero eso no nos va a permitir conformarnos. Tendremos que revisar los procedimientos, los medios y la capacitación, digamos, profesional en la vertiente sanitaria con estos medios. Mi impresión está siendo positiva. Ahora el Departamento de Sanidad va a hacer los test a todos los residentes y a todos los trabajadores, porque ahora disponemos de capacidad de test y de análisis, ¿no? Capacidad logística, de manera que hagamos una intervención preferente, que la estamos haciendo desde hace bastantes semanas, para contener este problema, que afortunadamente en nuestro caso el impacto está siendo muy inferior a otros territorios, porque yo creo que se ha actuado antes y porque esto acompaña el resto de los parámetros positivos de la pandemia en Canarias. Precisamente Lanzarote y Fuerteventura ya han terminado esas pruebas y mañana se van a incorporar el resto de islas. Fíjese, señor Rodríguez, que al final el virus sí que nos ha enseñado que, pensando que lo teníamos materialmente todo, luego cosas tan básicas como hacer mascarillas, pantallas protectoras, pues si todo se fabrica en China, al final es un poco la globalización enseñando sus pies de barro, ¿no? Sin duda. Porque las mascarillas además parece que van a venir y no va a ser una utopía, o sea, vienen para quedarse con nosotros durante mucho tiempo. Sin duda, hasta que le ganemos la guerra al virus, yo creo que las mascarillas van a formar parte de determinadas actividades de relación externa, en los transportes públicos, en los ámbitos laborales. Esto parece que todos los expertos apuntan en que vienen para quedarse también. Pero otra enseñanza es que este mundo que estamos articulando lo tenemos que revisar. Parece poco razonable que un Estado como el español, con 48 millones de habitantes, la novena economía del mundo, no fuera capaz en días de ser capaz de producir mascarilla, que es un tema elemental. Tenemos que repensarnos muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que ha puesto en evidencia este virus es que ahora estamos consumiendo lo que realmente necesitamos, ¿no? Y, por ejemplo, he visto en los medios de comunicación que están haciendo un excelente trabajo a nivel internacional, a nivel local, el impacto en el clima, ¿no? Ha mejorado el clima, el respeto a la naturaleza de una manera brutal, lo que pone en evidencia que en solo 3 meses, por esta situación sobrevenida, se ha puesto en evidencia que es posible hacer las cosas de otra manera, de proteger el medio ambiente, de hacer una industria más desconcentrada, más de autoconsumo, de autoproducción, de manera que se han puesto en evidencia muchas vergüenzas de nuestro sistema económico internacional, desde los niveles de consumo, a ser capaces, Francia, en Italia o en España, de algo tan elemental como son los trajes de protección o las mascarillas que se puedan producir aquí. Mira, el virus ha atacado también frontalmente en el motor económico del archipiélago, turismo. Estamos hablando de porcentajes muy importantes del PIB, 30% por encima, un porcentaje muy importante de la población dedicada al turismo, pero que el turismo lo que tiene en Canarias también es que nutre esa cadena de valor, porque pues no se consumen las cosas que obviamente esa masa de turistas, para que nos hagamos una idea, de repente de la noche a la mañana es como si hubiesen desaparecido 500.000 personas que consumían, producían del sector turístico. ¿Qué hay preparado, señor Rodríguez, para amortiguar esta caída, sobre todo no pensando ahora en el presente más inmediato, sino en el día después, cuando salgamos a la calle y el turismo no es precisamente una industria, parece ser que se vaya a recuperar de la noche a la mañana, porque depende de gente que viene de fuera y que tiene que sentir que va a un lugar seguro a pasar unas vacaciones y no llevarse a casa en la maleta un virus? Primero, la crisis sanitaria la estamos trabajando, la estamos combatiendo y los resultados son razonables. Y con toda la prudencia del mundo tenemos que persistir para ganar esta batalla al virus, y en Canarias las cosas van razonablemente bien. Y no vamos a bajar la guardia en esta materia. Pero en paralelo estamos trabajando desde hace semanas sobre los escenarios económicos, sobre el impacto en la economía, en la vida de la gente, en la estabilidad social. Y el daño de este virus va a ser muy relevante en la economía. Ya los organismos internacionales dicen que la economía internacional va a perder 3 puntos del PIB. Ponen estados tan potentes como Alemania con pérdidas del 7 al 8% de su Producto Interior Bruto, y no pasaba esto desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos va a perder 8 o 10 puntos de crecimiento. Es decir, que estamos ante un impacto muy importante. Para que se haga una idea,
podemos perder este año 20 más riqueza que la que perdimos en toda la crisis anterior acumulada. Del año 9 al 14 perdimos en Canarias, calculamos que en torno al 11% del Producto Interior Bruto. Desgraciadamente, nuestros datos provisionales dicen que en Canarias perderemos riqueza en el año 20 que pueda duplicar a todo lo que perdimos en la situación anterior. Por lo tanto, estamos ante una situación importante, relevante, que debemos responder. La economía privada está cerrada. Las 600.000 camas no es que estén bajo mínimo, están cerradas. La construcción, bajo mínimo. La industria, sobreviviendo. El sector público, a medio gas. De manera que estamos ante una situación muy preocupante. Las consecuencias de esto es, la primera, que los ingresos públicos caen. Nosotros hemos aplazado los impuestos a las empresas de Canarias y 600, 700 millones que podíamos cobrar estos meses, los cobraremos en el verano. De manera que estamos facilitándole liquidez a las empresas por esta vía. Por lo tanto, caen los ingresos fiscales y las cotizaciones. Sin embargo, los gastos van a aumentar. Y solo está el Estado para responder a esto. Nosotros tenemos que ser capaces de atender a los autónomos. Hay decenas de miles de autónomos en Canarias que no saben cómo van a rehacer su negocio dentro de un mes, dentro de 2 meses. ¿Y cómo lo van a atender? Pues les tenemos que dar una respuesta desde la Unión Europea, desde el Estado español, desde el Gobierno de Canarias, desde los ayuntamientos, de los cabildos. Ahora es una obligación de los poderes públicos atender a los autónomos, a esos pequeños empresarios que han hecho un esfuerzo durante su vida para mantener un pequeño negocio, y hay que garantizarles unos ingresos y hay que darles liquidez para que desempeñen y mantengan vivas sus empresas. Lo mismo a las empresas tradicionales, pequeñas y grandes, porque yo me entrevisto durante esta semana de forma intensa, el presidente y yo que estamos aquí, digamos, casi viviendo, y todo el mundo lo está pasando mal, y tenemos nosotros en el sector público que inyectar recursos al sistema económico. Y solo hay un camino, que es el endeudamiento. Disminuyen los ingresos, cae la economía, sin embargo, tenemos autónomos, tenemos trabajadores, tenemos empresas, tenemos servicios públicos que mantener y solo está el camino del endeudamiento. Lo que estamos reclamando es que Europa mancomune esa deuda, que sea a través de los eurobonos como se inyecte capital al sector público para atender a los autónomos, a los trabajadores, para financiar los ERTE, para pagar el desempleo, para mantener la sanidad y la educación. Ahí tenemos una pelea con los países del centro y del norte de Europa que no quieren mancomunar esta deuda y por lo tanto si no conseguimos obligar eso las próximas semanas, pues tendremos que pensar en endeudamiento sin ellos. Eso va a ser más costoso el endeudamiento, pero vamos a tener que endeudar a las administraciones públicas como en todos los procesos complejos. Siempre ocurrió así en etapas bélicas, aunque fuera entre seres humanos, y ahora toca endeudarse. Lo que estamos planteando al Gobierno de España, yo mañana remitiré a la ministra de Hacienda la necesidad de un Consejo de Política Fiscal y Financiera, que las comunidades autónomas y el Estado nos sentemos para revisar las reglas fiscales. No podemos hablar de déficit, no podemos hablar de deuda. Ahora toca captar recursos para atender a la gente. Vamos a exigir al Gobierno de España que el endeudamiento que precisamos sea compartido. Somos conscientes de que los ERTE cuestan, los 200.000 personas que tenemos en ERTE en Canarias cuestan 340 millones mensuales. 340 millones mensuales. Los ERTE para los 3,5 millones de trabajadores que lo están en el conjunto de España cuestan 5.500 millones mensuales. Los autónomos, que tienen un conjunto de prestaciones, seguramente hay que seguir mejorando, cuestan cientos de millones de euros. Estamos convencidos de que el Gobierno de España necesita endeudamiento para financiar estas prestaciones porque los ingresos de la Seguridad Social han caído. Pero nosotros necesitamos también ingresos para garantizar la sanidad, para garantizar la educación, para poder ayudar a la gente que peor lo pasa, a los vulnerables, para mantener la renta canaria de ciudadanía, que es nuestro gran objetivo. Por lo tanto, es endeudamiento la respuesta que precisamos, porque ahora todos, los más liberales, los que no creían en el Estado, ahora tienen que recurrir al Estado. Esta será otra de las enseñanzas de esta crisis total,
el importante papel que tiene un Estado fuerte, robusto, articulado, con servicios educativos, sanitarios, con servicios sociales de calidad, con un sistema de pensiones, con un sistema de renta mínima para atender a la gente más necesitada. Esa también será otra enseñanza y tenemos que superar esta etapa mancomunando la deuda en Europa, sino emitiendo deuda pública en España y en Canarias para con esos recursos atender a los vulnerables, atender a los autónomos, atender a las familias, a las empresas, para superar esta crisis que no solo es sanitaria, sino que es también económica y social. Yo estoy convencido que vamos a remontar, no tengo dudas. El presidente y yo, que llevamos aquí 40 días encerrados, pues lo decimos, es decir, estamos convencidos, estamos preocupados, estamos ocupados, estamos responsabilizados, pero también estamos convencidos de que vamos a salir de esta. Vamos a salir de esta porque tenemos un Estado fuerte, porque hay un alto nivel de unidad entre sindicatos, empresarios, ayuntamientos, cabildos, partidos políticos, para juntos poner sobre la mesa el plan de reconstrucción, pero también juntos para exigir a Madrid una respuesta diferenciada, por lo que usted decía, porque tenemos el 35% de la economía dependiendo del turismo, porque el 40% del empleo depende del sistema turístico, porque no es una fábrica, un hotel, y no se abrirá de hoy para mañana, y por lo tanto necesitamos respuestas distintas por parte del Gobierno de España y del Gobierno de la Unión, y tenemos recursos y digamos hechos diferenciales, nuestro régimen económico y fiscal, nuestra condición de región ultraperiférica, nuestro estatuto de autonomía nos otorgan cobertura para pedir a Madrid y a Bruselas un trato diferenciado para que, con el liderazgo del Gobierno de Canarias, salir de esta, que no tengo duda que lo vamos a conseguir. Pero en lo que llega esa ayuda, porque fíjese, ya ha costado 3 reuniones del Consejo Europeo, de cumbres, para que se pongan de acuerdo los países del norte de Europa, para que compartan la deuda de los países del sur, esa deuda tan necesaria. Mientras tanto, esos ERES, esos ERTES, dentro de muy poquito, dejarán de tener la T de temporal y serán ERES, que es mucho peor. Pueden ser pues expedientes de regulación de empleo, despidos, y a esa gente que necesita, vicepresidente, una ayuda inmediata. ¿Tenían ustedes sobre la mesa cómo va esa tramitación de esa renta ciudadana para Canarias? Hoy mismo el Gobierno, ha habido un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, del Partido Socialista y Podemos, para ese ingreso mínimo, lo han llamado, dicen que para mayo podría cobrarse. Aquí en Canarias la gente que realmente lo necesita, esos trabajadores que usted dice que claro se ven sin actividad y se les abre el suelo y ese agujero temen caer por él, ¿cuándo podrán acudir a esa ayuda? Nosotros no vamos a renunciar que los ERTES desaparezcan cuando se levante el estado de alarma. El presidente se lo ha reiterado al presidente del Gobierno de España y yo a la ministra. Nosotros estamos reclamando que los ERTES en Canarias vayan más allá del estado de alarma. De manera que no vamos a permitir, vamos a pelear porque esas 200.000 trabajadores que tenemos en ERTE no pierdan su vínculo laboral. Más allá de esa situación. Más allá de esa situación, estamos diciendo que justamente porque nuestro hecho diferencial se da también aquí, no es lo mismo una fábrica de coches que un hotel o que un restaurante. Necesitamos tiempo y por lo tanto nosotros pelearemos para que los 200.000 trabajadores que están en ERTE, para las 26.000 empresas que los han presentado, donde el 80% son de menos de 5 de trabajadores, se mantengan vivas y con sus ingresos razonablemente garantizados. Vamos a pelear para que los que no están en ERTE, sino que están en el desempleo, se mantengan sus prestaciones y se aumenten. Vamos a pelear para que los que han cerrado su empresita pequeña, autónomos, tengan esa prestación económica, que además el Gobierno de Canarias se las completa a los que han cerrado su actividad económica como autónomos. Es decir, todos esos sectores pretendemos que mantengan la protección social que tienen ahora. Y además está un sector de la población, que es la gente que no tenía trabajo, que estaba en situación de vulnerabilidad, incluso algún sector que trabajaba más en la economía informal y quizá ha podido incorporar a esa situación de penuria económica. Son para esto, para lo que está la Renta Canaria de Ciudadanía, que es nuestro gran objetivo, ahora es la Prestación Canaria de Inserción, y estamos evaluando una ayuda puntual para algunos de estos sectores en estos momentos. Y está esa gran noticia de que el Gobierno de España, que lo tenía en su programa, como nosotros, la Renta Canaria de Ciudadanía, crear un ingreso mínimo vital en torno para 1 millón de personas. Pero estaríamos hablando no de los trabajadores de los ERTE,
en los procesos de protección del gobierno de España hay 6 millones de trabajadores. 3,5 millones de personas están vinculadas a los ERTE, pero va a haber 500, 600, 700.000 personas que van a ir al paro porque el sistema está quebrado. De manera que la renta de integración, la renta vital, es para los sectores, digamos, más vulnerables de la sociedad, y también ahí se va a dar respuesta, allá y aquí. No vamos a dejar a nadie tirado. Es decir, la gente que no tiene, le tenemos que garantizar unos ingresos mínimos para que puedan consumir y vivir dignamente. A los trabajadores tenemos que defenderlos para que sigan siendo trabajadores. A los autónomos les tenemos que ayudar para cuando superemos esta crisis sigan siendo trabajadores autónomos. Vamos a intentar que de la misma manera que estamos ganando la batalla sanitaria, vamos a ganar la batalla a la crisis, y para eso está el Estado, para eso está el Gobierno de Canarias, para eso están los ayuntamientos, los cabildos, el Gobierno de España. Y la fuente para permitir todo eso es el convencimiento de que esto lo vamos a ganar, y los recursos no pueden ser otros que el endeudamiento, con eurobonos o sin eurobonos. Tenemos condiciones objetivas para, con recursos públicos, atender estas necesidades, superar el año 20 y, si la crisis se arrastrara al año 21, para superar el año 21. No podemos retroceder, no podemos dejar a nadie en la cuneta. Le voy a pedir brevedad en estos últimos minutos de entrevista porque hay un par de preguntas. ¿Hay pulmón financiero? Hablo de profesores, maestros, trabajadores públicos, policías, agentes, en fin, para las próximas nóminas. Muchos nos estarán mirando. Bueno, yo me voy a resistir, no. Yo voy a hacer lo que sea para garantizar las 63.000 nóminas del que tiene el Gobierno de Canarias. A nuestros 25.000 trabajadores de sanidad les vamos a garantizar su salario, pero también a los educadores, a la gente de derechos sociales, a la Policía Autonómica, lo que dependa del Gobierno. No podemos cometer el error del año 9, 10 y 11. Recortar servicios sanitarios, poner en la calle a miles de trabajadores de la sanidad que luego hemos visto lo que significa la sanidad. De manera que yo traslado un mensaje de certeza de que vamos a mantener los servicios públicos, de que vamos a ayudar a los autónomos, de que no vamos a permitir que esos 200.000 trabajadores de los ERTE se vayan al desempleo, se vayan al paro, sino que vamos a pelear por mantener, yo diría, el ritmo vital de la economía canaria con recursos públicos, y para eso sí que necesitamos un Gobierno de España sensible con Canarias, un Gobierno de la Unión sensible con España y, en cualquier caso, unidad entre nosotros. Dos preguntas más muy breves también. ¿El confinamiento afecta a todo? Relaciones en casa, entre amigos, parejas, matrimonios. Esta casa conviven 4 familias con sensibilidades políticas diferentes. ¿Cómo les ha sentado en el Gobierno el Pacto de las Flores este confinamiento? ¿Cómo son las relaciones? Bueno, buenas, porque además la adversidad te obliga a arrimar el hombro. Es verdad que estoy más tiempo con el presidente que con mi familia, porque aquí celebramos cada día reuniones telemáticas con todo el mundo. Hablamos con los ayuntamientos, con los cabildos, con los empresarios, con los sindicatos. Tenemos conexión con el Gobierno de España, con los ministerios, con la presidencia del Gobierno, de manera que nos hemos visto obligados a hacer casi un gobierno permanente. Estamos en el proceso de toma de decisiones, en el de análisis, compartiéndolo todo, y yo creo que ahora, además, hay que hacer un gran esfuerzo. Ahora los cálculos políticos no valen. Eso no funciona. Ahora toca arrimar el hombro, ahora toca unidad. Esa gran alianza que pedía el presidente Ángel Víctor Torres. Una gran alianza con un programa de contenido, con una ficha financiera, y ahí sí que necesitamos un Gobierno español sensible con nosotros. No podemos permitir que el superávit no lo utilicemos. Tenemos miles de millones de ayuntamientos y gobiernos en los bancos. Tenemos que exigir que ese dinero circule, pero no circule para voladores ni para fiestas, circule para ayudar a los autónomos, para pagar la sanidad, para hacer viviendas, para tirar de la demanda, para que nadie se quede a un lado. Yo creo que ese pacto, esa unidad de acción la vamos a conseguir, primero, para establecer una hoja de ruta con ficha financiera y para defender a Canarias en Madrid, para defender a Canarias en Bruselas, porque nuestro hecho diferencial se tiene que considerar. Si me promete en medio minuto un mensaje que conviene también alentar, porque estamos a mitad de este duro confinamiento, esta es su cámara, un mensaje para toda Canarias antes de terminar. Pues decirles que les reconocemos y les agradecemos el compromiso que cada día las familias, las empresas, los trabajadores públicos realizan. El camino del confinamiento es duro y seguirá siendo duro, pero es eficaz. De manera que gracias por cumplir, por estar ahí.
Sabemos que de esto saldremos el Gobierno de Canarias, sin duda ninguna, pero también los ayuntamientos y los cabildos estamos unidos para responder a las necesidades de la sociedad canaria. La batalla sanitaria la estamos ganando. Tenemos que ganar la batalla de que los vulnerables tengan los medios para sobrevivir, que las empresas sigan vivas, que los trabajadores mantengan su vínculo. Y todo eso es posible y estamos comprometidos con ello. Estamos aquí ocupados, preocupados, pero convencidos de que esta crisis la vamos a superar, de que esta batalla la vamos a ganar. Pues vicepresidente Román Rodríguez, yo le agradezco que haya compartido con nosotros este rato. Seguro que habremos solucionado muchas de las preguntas que tienen los canarios. Gracias, buenas noches. A ustedes agradecerles su atención. Ojalá hayamos tenido ese tino para intentar poner luz sobre esas cuestiones que nos planteamos en casa durante este largo confinamiento. Nosotros vamos a dejarlo aquí, seguimos contándoles a ustedes la vida como pasa. Ojalá que en las próximas veces, muchos días, cada vez sean mejores y mejores las noticias que contarles. Gracias por su atención, descansen, cuídense mucho y muy buenas noches.